Bueno, ya. Muchas gracias, como les decía, muchas gracias por la invitación al Instituto de Genética Bárbara McClinton. De hecho, ha sido una de las cuentas que me ha apoyado desde el inicio de esta experiencia, adentrándome en la divulgación científica y de la biotecnología como tal. Entonces, en esta charla les voy a hablar un poco sobre toda la experiencia que he tenido desde que comencé con la cuenta hasta el día de hoy, un poco de las motivaciones, las razones y los objetivos que yo busco cumplir con esta cuenta, que pretende ser de divulgación científica. A veces caigo un poco en la difusión también, como mencionaba Alejandro, las diferencias. Y obviamente todavía no he profesionalizado esta carrera, que es la divulgación científica, pero lo pretendo hacer más adelante. Igual les voy a contar todo lo que he estado viviendo y aprendiendo en el camino, para que ustedes también lo consideren si es que están pensando adentrarse en este terreno. Pues. Entonces, vamos a comenzar remontándonos a cuando era chiquita y estaba en esa situación de tener que elegir qué carrera llevar, ¿no? Y yo, desde un principio, desde chiquita, más chiquita, ya tenía claro que quería estudiar una carrera dentro de las ciencias. Y dentro de las ciencias claramente me llamaba mucho más la atención la biología. Entonces descubrí que en la Universidad Agraria estaban brindando esta carrera y pues me metí a esa carrera. Y la cosa es que cuando entré a la carrera no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer, en qué trabajaban los biólogos. No lo tenía muy claro, solamente sabía que me gustaba la biología y pues me metí. Entonces, dentro de la carrera descubrí que habían dos orientaciones para los biólogos. Una que era orientación hacia ecología y otra que era orientación hacia biotecnología. En un principio no tenía muy clara cuál era la diferencia entre una y otra, y lo que la gente me decía era que pues ecología era para campo y biotecnología era para laboratorio. Entonces, en los primeros años de la carrera, como les digo, no tenía muy claro qué era lo que se hacía dentro del laboratorio. Si bien biotecnología era dentro del laboratorio, no sabía qué se hacía. Y ahí fue que empecé un proceso de tratar de entender en qué consistía esta rama, que era la biotecnología. Y pues cuando ya yo me decidí a irme por la rama de biotecnología, porque fue más por decisión consciente, fue por descarte, porque yo en ecología no me veía en campo, caminando, muestreando, no me veía, prefería estar en un laboratorio. Sin embargo, estaba como este muñequito de aquí, yo no sabía que bien que era la biotecnología, porque dentro de mi entorno familiar y de mi entorno social no habían personas que habían tenido una cercanía profesional en carreras científicas y mucho menos en biotecnología. Entonces me empezaron a saltar muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué es en sí la biotecnología? Más allá de la definición que todos escuchan de que es el uso de seres vivos para darle una aplicación, un servicio, o sea, es mucho más que eso. Luego también otra duda que yo tenía era sobre qué trabajos hay dentro de la biotecnología. Y pues esa es una duda que hasta el día de hoy escucho de chicos y chicas que están llevando la carrera. Y otra duda también bastante recurrente es ¿para qué sirve? Y esa duda me la preguntaban incluso mis propios familiares. Me decían, ay, qué bonito, estás estudiando biotecnología, pero ¿para qué sirve? Y pues a veces yo cuando estaba más pequeña, cuando estaba en ese proceso de conocimiento, no sabía muy bien qué contestarle, pero claro, ahora ya lo tengo más claro. Y lo último es dónde hacen eso, porque muchas de las cosas que se escuchan de biotecnología suenan en algunos contextos muy futuristas y pues está la pregunta de, ¿eso se hace acá? ¿Eso se hace acá en Perú? ¿Eso se hace acá en Lima? ¿Se hace acá en Arequipa? ¿Se hace acá en la ciudad donde yo estoy viviendo? ¿Se está haciendo eso realmente? ¿O es algo externo de otros países, de otros contextos? Entonces, como yo estuve en todo un proceso de casi 5 años de descubrir eso, me parecía completamente injusto de que haya otras personas que tengan estas mismas dudas y que tengan que pasar por otros 5 años para poder descubrirlas. Entonces, esa fue una de las principales motivaciones que me llevó a crear la cuenta que yo tengo ahora.
Y como les digo, no estaba en ese momento, en ese primer momento, no estaba muy orientada a divulgación como tal, sino a un apoyo de mis futuros colegas y biotecnólogos. Entonces, mucho del contenido que yo tengo dentro de mi página está orientada a borrar ese desconocimiento de la biotecnología. Tanto, como les digo, para personas que estaban adentrándose en la carrera, pero también para familiares o gente cercana a estas personitas que estaban tratando o queriendo ser biotecnólogos o biotecnólogas. Entonces, dentro de ese contenido que yo estaba generando estaban las respuestas a este tipo de preguntas de para qué sirve la biotecnología, dónde voy a trabajar, qué es lo que puedo hacer, se está haciendo aquí. Y pues ese fue es como uno de las bases o de los cimientos de la cuenta que yo he estado elaborando todo este tiempo. Pero más allá de eso, ya en el proceso, empecé a darme cuenta de que habían otras cosas mucho más graves que afectaban a mucha más cantidad de personas, ya a una población, a una cantidad más general, no tanto a personas especializadas en una carrera o jóvenes que tengan esas dudas, sino que hay situaciones que ya nos afectan a todos, como por ejemplo en este contexto de la pandemia, el caso de la vacuna y del movimiento antivacuna, sobre todo. Creo que todas las personas que estamos aquí hemos escuchado en algún momento a alguna otra persona tener dudas o tener miedo sobre las vacunas que se están desarrollando contra el COVID. Entonces, ese miedo muchas veces parte del desconocimiento de cómo es que se desarrollan las vacunas, cómo es que funcionan las vacunas, porque claro, no todos tenemos el privilegio de tener acceso a este tipo de información. Entonces me empecé a dar cuenta de que si es que yo tengo esa información, tengo el privilegio de tener el acceso a esa información, también tengo la responsabilidad de compartirlas y de, en cierto modo, frenar todas estas noticias falsas que ya están atentando contra la salud y la vida de personas que no necesariamente están relacionadas con una carrera científica. Y pues así como este movimiento antivacunas que estamos viendo en muchos contextos, en muchas ciudades, también está la historia conspirativa de que la pandemia es falsa, ¿no? De que nos van a inyectar un virus, de que esto de las mascarillas, pues, es un plan macabro para controlarnos y, y todas estas historias falsas que salen alrededor. Y también está, claro, otro caso bastante conocido que era el del dióxido de cloro, que se ha extendido en muchos países de Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, pero claro, centrándonos aquí en Latinoamérica, en este contexto, sabemos que hay muy poco acceso a la cultura científica en muchos de los contextos propios de cada país, ¿no? Por ejemplo, por tomar un ejemplo personal, cuando yo me enfermé de COVID, tuve que ir a la casa de mi tía para no poner en riesgo a mi familia que vive conmigo. Y pues en la casa de mi tía me estaba atendiendo una tía de cariño, bueno, no es mi familiar así sanguínea, pero es una tía de cariño, que claro, usaba su mascarilla y todo, no le tenía miedo a contagiarse. Y pues me llevaba la comida, me compraba mis medicinas y todo eso. Claro, yo trataba de tener mucho cuidado de no contagiarla, pero ella no tenía miedo de contagiarse. A lo que le tenía miedo era la vacuna. Y pues claro, yo pensaba y decía, ella es una persona completamente noble, completamente buena, que no tiene ninguna mala intención con ninguna persona y que simplemente no ha tenido la oportunidad de tener acceso a conocimiento científico y, por el contrario, ha tenido el acceso a noticias falsas que estaban generando ese miedo. Entonces, también en esa situación yo estuve gran parte de esas 2 semanas de enfermedad tratando de hacerle entender a mi tía que las vacunas no le iban a causar un efecto secundario muy grave, pues no le iba a matar la vacuna, ni le iban a insertar un chip, ni nada por el estilo, más bien por el contrario, que eso iba a poder evitar de que tenga una enfermedad muy grave. Claro, fue un proceso
bastante largo, bastante, ¿cómo decirlo? Tratando de encontrar muchos recursos para que ella pudiera entender finalmente. Y pues eso también traté de meterlo en mi cuenta. Empecé a hablar de este tipo de dudas, de este tipo de temas que muchas personas tienen respecto a las vacunas ya del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Y algo que justo hace poco que estaba conversando con una compañera que también hace divulgación, es que tener miedos o tener dudas no está mal. En ningún momento nadie te puede decir que está mal que no confíes o que está mal que tengas dudas, porque es totalmente razonable, es totalmente esperado si es que tú no tienes conocimiento de una vacuna y no tienes por qué saberlo, porque no todos estudiamos biotecnología o carreras relacionadas. Entonces, para ese tipo de personas que tienen estas dudas es que estamos generando este tipo de contenido dentro de mi cuenta, pues, ¿no? Y también invito a que otras personas puedan no necesariamente generar contenido, sino hablar de estos temas y resolver las dudas de las personas, de sus familiares, de sus amigos o de las personas de su entorno. Y bueno, como les digo, ese es otro tipo de pilar dentro de mi cuenta que ya pude identificar y pude generar contenido para tratar de apalear eso. Pero otro que también pude descubrir en el proceso es la cantidad de estereotipos que hay dentro de las carreras, o bueno, hacia las carreras científicas. Cuando uno le pregunta a cualquier niño o niña, dibújame un científico, lo más probable es que dibujen a una persona así como este dibujito, así con la mirada perdida, medio loco, malo, raro, anciano, blanco y sobre todo hombre. Esos son los estereotipos más marcados que he podido identificar durante este tiempo que las personas que no están relacionadas a la ciencia tienen sobre las personas que hacen ciencia. Entonces, también descubrí que hay falta o había mucha falta de referentes científicos que sean personas mujeres. Claro que eso con el tiempo, con los meses, con los años, va disminuyendo, pero aún así se evidencia una falta de representación femenina dentro de la ciencia. Entonces, precisamente por eso, ese creo que también es otro de los pilares más fuertes que tengo dentro de mi cuenta, es tratar de visibilizar a mujeres científicas y romper con este tipo de estereotipos, ¿no? Estoy invitando a mujeres de diferentes países, de diferentes edades, de diferentes contextos, para hablar de ciencia, para que nos cuenten sus iniciativas científicas o de divulgación y pues de este modo también tratar de romper ese estereotipo de los científicos. Acá vemos a científicas mujeres que claramente no tienen la mirada perdida, no son locas, no son ancianos, y pues eso, ¿no? Son mujeres como tu hermana, como tu mamá, como tus hijas, que pues hacen ciencia, como podrían haber hecho cualquier otra carrera, y no por eso son malas o son mejores o peores, ¿no? Entonces, creo que ese también es otro de los pilares fuertes que tengo en mi cuenta que he podido identificar y que vengo a contarles a ustedes para que también lo tengan presente. Pero todo esto que les estoy contando, esos tres pilares, creo que confluye o se puede concluir de que existe una gran brecha entre la ciencia y la sociedad que en algún punto de la historia se marcó y con el tiempo se ha ido haciendo más grande y más grande y más grande. Y ahora vemos lugares, barrios donde pues pueden pasar meses y no se habla de ciencia, como también podemos ver laboratorios o entornos académicos, científicos, donde no se habla en lo absoluto de temas sociales, como el racismo, como el machismo, ese tipo de temas son tabú dentro de esos ambientes académicos. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Una especie de malestar entre ambos ámbitos que pueden llegar a ser bastante graves. Y por llegar a ser graves me refiero, y ya lo he mencionado antes en las diapositivas anteriores, dentro del ámbito social no hay mucha cultura científica en algunos entornos que pueden llevar a que estas personas crean noticias falsas
y pues pongan en riesgo su vida, pero dentro del entorno académico, que también yo he podido vivir, de hecho ahorita estoy en un entorno académico, eh, se causan a veces situaciones bastante graves, como esta de aquí, esta noticia de aquí, que dice que los oxímetros de pulso no pueden, no, en algunos casos no son precisos para personas negras. Entonces, ¿por qué los científicos que desarrollaron este tipo de tecnología no pensaron en eso? ¿Por qué no incluyeron en sus estudios a personas negras? Y no solamente personas negras, ¿por qué no incluyeron a personas con algún tipo de discapacidad? Como, no sé, niños con síndrome de Down, que también se ha reportado que a veces no dan buenas lecturas por la forma de sus deditos. Entonces, este tipo de ítems sociales que a veces no se incluyan en el entorno académico pueden hacer que la ciencia a veces no sea, o la ciencia que se haga no sea del todo buena, o no sea completamente buena, o no sea buena para todas y todos y todas las personas que vayan a usarla. Entonces, creo que es urgente ya cerrar o tratar de cerrar esta brecha que existe entre la ciencia y la sociedad y pues llevar a que todos, todas, todes, empiecen a prestar atención, a reflexionar sobre la evidencia y a tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones, ya sea decisiones con respecto a la salud o decisiones en tu metodología de investigación. Creo que ya es un momento de que vuelvan a unirse la ciencia y la sociedad, porque nacieron juntas. De hecho, la ciencia nació para apoyar a la sociedad, para lograr el crecimiento de la sociedad. Y pues ya es momento de que haya esa reconciliación. Y dentro de esta brecha, creo que una de las características más resaltantes, y que también lo mencionaba Alejandro en su diapositiva anterior, es que a veces la gente que hace ciencia no habla en un lenguaje que pueda ser accesible para personas que no hacen ciencia. Hemos visto mil ejemplos de personas, mujeres, hombres, que salen a hablar de ciencia y no se les entiende ni jota, como se dice acá, no se les entiende. Entonces, eso también causa rechazo en la gente que escucha ciencia y pues como no la entiende dice, ay, no, no me gusta, la ciencia es muy complicada, la ciencia no es para mí, chao, cuando no debería ser así. La ciencia es un derecho que, la cultura científica es un derecho que todos debemos tener. Y pues eso también es la invitación y eso también es lo que yo estoy tratando de hacer, de tener un lenguaje accesible de temas científicos para que puedan ser comprendidos por la gente que vea el contenido, independientemente de si son de carreras científicas o no. Y pues una de los contenidos que también estoy haciendo es mezclar este tipo de circunstancias que son afines a la mayoría, como, no sé, Messi. A quien no le gusta Messi. De hecho, a mi enamorado es fanático de Messi. No tiene nada que ver con mi tecnología, pero él está encantado con esto de la historia de Messi, de su terapia, de la tecnología de hormona de crecimiento. Y pues ese tipo de instrumentos o de agarrar situaciones que son afines para todos, como, no sé, un cineforo, la historia de Messi, o el pan o el vinito, que justo este de aquí, el de la derecha, lo subí en Semana Santa, que todo el mundo está con pan y vino, pan y vino. Ya, el pan y vino son productos biotecnológicos. Entonces traté de tomar este tipo de situaciones en las que todos nos podemos sentir identificados para poder meter ahí un poquito de ciencia, un poquito de biotecnología y de esa manera que cale en las personas, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser todo el recorrido de lo que he aprendido, a manera resumida, ¿no? De lo que he aprendido en esta experiencia tan bonita a partir de haber formado esta cuenta. La cuenta es Quiero Ser Biotech. Estoy en redes sociales, sobre todo estoy en Instagram, es donde estoy más activa, es la red social que me gusta muchísimo más. También estoy en YouTube, ahora estoy subiendo videos de noticias biotecnológicas cada 2 semanas. Ahí está mi mail por si me quieren enviar un correo o alguna pregunta o algo, pero más estoy en Instagram, así que mejor háblenme por ahí. Y pues acá les dejo un QR con más información respecto a la cuenta. Pueden encontrar más recursos, no sé, referencias de las cosas que uso, libros, y así, ahí compartimos. También tengo grupo de WhatsApp y de Telegram ahí para chatear.
Y pues eso sería todo. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y no sé si hay alguna pregunta o algo como para conversar un ratito. Bien, gracias, Yanni. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden escribir en el chat si desean. Ah, aquí hay una pregunta. Dice que si te dio miedo al iniciar tu proyecto de divulgación, cuando siendo que todavía no eres licenciada. Bueno, yo creé la cuenta cuando ya había acabado la universidad. Recién había empezado a trabajar en un laboratorio, que es en el que estoy ahorita. Justo también cayó pandemia y pues en esa situación de estar encerradas, de no poder salir, de estar con la ansiedad y con el estrés y con todo encima, pues dije, no, tengo que hacer algo. No puedo quedarme quieta yo mucho tiempo, porque no sé, así soy. Entonces ya dije, ya voy a empezar a hacer esto, pues que ya tengo en mente desde hace algunos meses y ya le empecé la cuenta en ese momento. No tuve miedo, pero creo que fue también por el hecho de que no tenía muchas expectativas. Yo cuando empecé la cuenta no le dije a nadie que había empezado, ni a mis amigos, ni a mi familia, ni a nadie. Entonces, como que no tuve miedo ni ansiedad, más bien al revés, me causaba mucha calma el proyecto. Así que sí, así. Bien, genial, Yanni. A ver, ¿creerías que la divulgación puede iniciarlo alguien que está en pregrado o cursando alguna especialidad? Te pregunta Farita. Bueno, divulgación como tal, yo creo que ya se logra una vez que uno ya está tomando cursos, llevando algún tipo de taller como el de divulgación, ahí donde ya tú aprendes y comprendes mejor cómo usar las herramientas, ¿no? Y hacer divulgación como tal. Pero tener un acercamiento, sí se puede tener un acercamiento incluso desde pregrado, que es lo que yo he hecho. O sea, yo no comencé haciendo divulgación, sino comencé teniendo acercamientos. Y pues hablaba de temas que yo ya había visto en mis últimos años de carrera, pero también veo otros amigos, otras amigas que están acercándose a la divulgación, hablando en sus perfiles sobre lo que aprenden en clase. Entonces, creo que esa es una forma bastante bonita y bastante productiva de acercarse a la divulgación, porque también como que estudias de paso. Igual también creo que es necesario el hecho de profesionalizarse, no necesariamente llevar una maestría, sino llevar cursos, leer bastante, porque nosotros como científicos no nos preparan para hacer divulgación. Claro. Solamente, y es más, cuando damos conferencias o algo, lo hacemos de una forma de difusión siempre. Y tenemos que hablar con los tecnicismos, porque si no decimos la palabra correcta nos llaman la atención y esta que la otra. Sí, Entonces, sí, claro, es cambiar un poco el chip y aprender cosas totalmente nuevas. Por ejemplo, yo sí. no sabía absolutamente nada de redes. De hecho, antes yo de crear la cuenta no usaba mucho Instagram, no me gustaba en las redes sociales. Yo estaba feliz sin celular, pero claro, tuve que aprender todo eso para poder a manejar la cuenta también. Así que si están en pregrado, como dice Janiret, son bienvenidos a iniciar en el mundo de la divulgación, de la difusión. Y te pregunta Dulce, ¿cómo programas tus publicaciones? ¿O cómo sabes de qué hablar? He visto cuentas que se quedan sin nada que decir. Bueno, yo antes lo hacía muy a como salía, la verdad. No era que programaba mucho ni nada. Pero claro, ya he llevado talleres, como les digo. De hecho, llevé un taller con divulgación sobre divulgación en redes sociales. Y ya he aprendido también a programar las publicaciones. Por ejemplo, una de las estrategias que me enseñaron era de acuerdo a fechas clave, ¿no? Donde ya sabes de que todo el mundo va a estar hablando de ese tema, entonces pues sacas un contenido que esté relacionado a ese tema. Como No el de sé, la a ver, Semana Santa que mencionaste, de pan y vino. claro, Semana Santa, o no sé, ahora Halloween, ¿no? Ya se viene Halloween, entonces ya sabemos qué fecha es Halloween, ya sabemos que todos van a estar hablando de Halloween en ese día, entonces, ¿por qué no sacar un contenido de ciencia relacionado con Halloween? Y pues ya ahí sale, ¿no? Así como que una serie de publicaciones o reels o IGTVs o lo que tú
quieras, hasta ahí ya sale. Sí, bueno, no hay línea de asistencia, que están preguntando. Bueno, más bien, muchas gracias, Yaniret, por tu participación. Ya estamos en contacto, ¿ok? Sí, gracias Michelle y un abrazo a todos. Ok, bien. Chao.